Durante toda esta semana hemos estudiado la relación que tiene la Biblia con los anuncios proféticos, ¿sí? Y hoy quiero compartir con ustedes un estudio complementario bastante claro, sobre todo si tú has estado escuchando o leyendo los estudios de esta semana, o si tienes conocimientos de profecía, tanto las que dio nuestro Salvador Jesucristo en los Evangelios, como también las profecías descritas en Daniel y en Apocalipsis. Quiero invitarte a que prestes mucha atención a lo que voy a compartir a continuación. Pero antes de leer, quiero pedirte que me acompañes en oración para poder pedir la dirección divina en este estudio. Oremos. Gracias, Padre amado, una vez más por este estudio maravilloso, porque a través de tu palabra das confianza a mi corazón, das alegría, das esperanza, Señor, de que toda la historia y todo el tiempo en el que estamos viviendo, algún día, Señor, culminará. Y culminará con su venida y con la recompensa que usted dará a su pueblo. Te pido para que podamos prestar atención al estudio de hoy y podamos, a través del Espíritu Santo, comprender todo el contenido que vamos a compartir, que todo sea para nuestro provecho espiritual y que podamos compartirlo con otros. Agradezco en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Antes de comenzar a leer, quiero agradecer a algunos amigos y familiares conocidos que escuchan este breve comentario. Entre ellos se encuentra mi querido amigo Jonathan. Un fuerte abrazo, querido amigo. También se encuentra la hermana Lida, también una fiel oyente de estos comentarios. También a mi madre en España, Narcisa, junto a mis hermanos Angie y Frank. Espero que este contenido sea de mucho provecho. También tengo algunos otros amigos que están escuchando, como Anthony, y aquellos que no son mencionados, les pido por favor dejen en sus comentarios un saludo para poder también saludarlos a ustedes al inicio del estudio de los días viernes, donde estamos viendo solamente un resumen o un complemento de todo lo que hemos visto durante la semana. Hoy tengo algo muy especial. Hoy compartiré el tema que compartiremos el día de mañana, sábado, con la escuela sabática, con aquellos estudiantes que estarán conectados a través de las diferentes plataformas. Y quiero invitarlos, ahora sí, que entremos al estudio de hoy. Prestemos mucha atención. El reavivamiento de la Reforma Protestante se produjo como resultado directo del estudio de las emocionantes profecías del libro bíblico de Daniel y Apocalipsis, y también del redescubrimiento del método para poder interpretar la Biblia, conocido como el método historicista derivado de sola escritura. Es decir, que solamente mediante la misma Biblia nosotros comprendemos o interpretamos las Sagradas Escrituras. Ahora, tomando como referencia un libro maravilloso conocido como Daniel, una guía para el estudioso, escrito por William Shea, él dice al inicio del capítulo 6 lo siguiente. Hago una pausa en lo que estaba leyendo para poder compartir contigo estos conceptos. Miren, entre los intérpretes de las profecías de Daniel hay un desacuerdo considerable respecto de cómo debe interpretarse la profecía. Existen tres escuelas básicas de pensamiento. Primero, la perspectiva preterista, la cual quiere colocar el cumplimiento de todas las profecías de Daniel en el pasado, es decir, que ya ocurrieron y que terminaron en el siglo II antes de la venida de nuestro Señor Jesús. En este caso, entendemos que ninguna de las profecías se extenderían hasta Roma o más allá de ella. Segundo, tenemos la perspectiva futurista, la cual considera que una buena parte de la sección profética aún yace en el futuro. Los intérpretes futuristas comienzan en el pasado, iniciando las profecías de Daniel con la secuencia histórica de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero
Luego se saltan por completo la era cristiana y ubican el cumplimiento principal de la mayoría de estas profecías en los últimos 7 años de la historia de la Tierra. Y tercero, el método con el cual estudiamos nosotros las profecías, conocida como la perspectiva historicista. Esta perspectiva interpreta la profecía de Daniel como cumpliéndose a lo largo de la historia, extendiéndose desde el pasado a través del presente y hacia el futuro. Debido al flujo de la historia que está implícito en esta perspectiva, a veces recibe el nombre de perspectiva histórica continua. ¿Ok? Ahora, continuando con el comentario de hoy, ya teniendo claro estas 3 perspectivas que he leído, la perspectiva preterista, la futurista y la historicista, continuemos prestando atención a esta lectura. De hecho, la forma interna en que Daniel y Juan, que fueron los escritores respectivos del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, ¿sí?, ellos interpretaron las profecías haciéndola un estudio clave importante para la iglesia protestante, ¿ya? El método historicista que vimos hace poco, que escuchamos, ve la profecía como un cumplimiento progresivo y continuo a lo largo del tiempo. Esta visión o este tipo de estudio llevó a hombres en la historia como Wycliffe, Lutero, Knox y muchos otros, a identificar el cuerno pequeño que leímos nosotros en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el capítulo 8, ese cuerno pequeño allí descrito, y también a la bestia que sube del mar, como también está descrita en Apocalipsis capítulo 13, que es la Iglesia Católica Romana, es decir, nos referimos al poder papal. La corriente de la Reforma, del movimiento reformista, tuvo una enorme influencia en Europa, con lo que la gente salió de la Edad Media. Esa corriente fue seguida por la Inquisición romana y la persecución masiva que hubo. Muchos de los reformadores en Europa en aquel entonces, que eran perseguidos y muertos, huyeron a las costas pacíficas del Nuevo Mundo, es decir, América. Eso lo hemos leído o escuchado en la historia. Yo recuerdo que en la escuela me lo enseñaron, ¿sí? Entonces, de esa forma, estos reformadores que huyeron hacia América pudieron adorar, una vez llegando a este continente, a Dios en espíritu y en verdad, sin ser ya perseguidos por el poder católico romano. Hoy en día, la Biblia sigue siendo única en comparación con otros libros religiosos del mundo, porque el 30% de su contenido, escuchen, el 30%, es de naturaleza profética. La profecía bíblica proporciona un mecanismo interno y externo para confirmar la precisión de la palabra de Dios. La profecía que apunta a la esperanza del Mesías venidero, la segunda venida, mantiene a la iglesia, o sea, nosotros, con la expectativa y con la esperanza de mejores tiempos. ¿Qué hace esto? Le otorga sentido y también le da urgencia a la misión que nos dio nuestro Salvador, de ir y predicar el Evangelio. Porque si Jesús viene pronto, llama a los creyentes a preparar al mundo para su gran advenimiento, es decir, para su segunda venida. Entonces, durante esta semana nosotros hemos estudiado acerca de algunos de los pilares de la interpretación profética historicista que proporcionan la identidad y la misión a la Iglesia Adventista del séptimo día. A continuación, voy a leer un poco de hechos históricos que han ocurrido. Te invito a investigar y a leer para que puedas confirmar esta lectura. Mira, muy alejados de los inquisidores de Europa, aquellos que persiguieron y mataron, miren, los protestantes estadounidenses establecieron las primeras universidades importantes en América: Harvard, Yale y Princeton.
para preparar a sus pastores. Durante más de un siglo y medio, es decir, más de 150 años, los presidentes y los profesores de estas instituciones educativas produjeron importantes obras que rebosaban contenido sobre el libro de Daniel y de Apocalipsis desde una perspectiva historicista. Pero ¿qué pasó con Roma? La Roma católica no estaba ociosa y no se quedó de brazos cruzados. Los eruditos católicos, durante la contrarreforma, es decir, contra esa oposición contra el movimiento reformista, ¿qué hicieron? Reaccionaron ante las propuestas o ante los estudios de los protestantes y empezaron a colocar nuevas interpretaciones que desviaron la atención del papado. Por ejemplo, miren, el jesuita español Luis de Alcázar, nacido en el año 1554 y muerto en 1613, formuló el preterismo, una de las 3 teorías de interpretación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía él? Interpretaba las profecías bíblicas simplemente como comunicación de acontecimientos que sucedieron en el pasado. Los preteristas mayormente negaban la posibilidad de la profecía predictiva. De Alcázar, o sea, de este personaje, él proyectó el poder del anticristo hacia el pasado, es decir, que ya ocurrió, identificándolo con un personaje, con el emperador romano Nerón. Miren, ahora otro jesuita español, de nombre Francisco Rivera, nacido en el año de 1537 y muerto en el año 1591, publicó un comentario de 500 páginas sobre el libro de Apocalipsis, donde enseñaba que la mayoría de las profecías se cumplirían en el tiempo del fin, en un breve periodo de 3 años y medio. Es decir, todo lo descrito en Apocalipsis, en solo un lapso de 3 años y medio se cumplirían. Que nada se ha ido cumpliendo ya en estos tiempos. Ahora, el futurismo iba en dirección opuesta a la del preterista Alcázar, ya que colocaba énfasis de la profecía hacia el futuro. De esa forma, dejaba la iglesia papal de la Edad Media totalmente fuera del marco del tiempo profético. Ahora, ninguna de estas 2 posturas tuvo mucha influencia al principio. 2 acontecimientos cambiaron este hecho afortunado. El enfoque histórico crítico en el siglo XVIII afirmó eliminar la posibilidad de la profecía predictiva al adoptar algunos principios de la postura preterista. O sea, es decir, nos está diciendo esto, que ellos a través de ese enfoque intentaban quitar la posibilidad de que nosotros a través de la profecía comprendamos cuáles son las cosas que van a ocurrir, es decir, predecir. Esta postura ahora es la predominante, ampliamente sostenida por eruditos de la alta crítica, tanto de las tradiciones católicas como de las iglesias protestantes. Mientras tanto, los cristianos más conservadores fueron fuertemente influenciados por la Biblia de referencia conocida como Scofield en el año 1906, lo que llevó a que la gran mayoría de la actualidad del mundo protestante acepte una visión futurista. ¿Saben qué dicen ellos? Que habrá un famoso rapto secreto, que un grupo de personas será llevada al cielo y que otra será dejada aquí. Además, creen que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido y que además habrá un milenio de paz antes de que Jesús venga por segunda vez. ¿Realmente crees que eso puede ocurrir? Te pregunto. ¿Crees que la humanidad es capaz de vivir 1000 años en paz? Nosotros como adventistas del séptimo día seguimos siendo un remanente entre todos los protestantes que defendemos el método historicista. Ahora, ¿cómo utilizaron los profetas bíblicos este método? Vamos a verlo a continuación. Daniel, por ejemplo,
Miren, yo te invito a que tú puedas, por favor, leer, date un tiempo a leer el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7, el capítulo 8, donde vas a notar dónde estas profecías describen hechos que van ocurriendo a través de la historia. Mira, por ejemplo, en el capítulo 2, donde Daniel interpreta el sueño del rey babilónico Nabucodonosor. Tú podrás ver allí la imagen, una estatua con la que soñó Nabucodonosor. Y vas a notar que tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 8 se describe a una serie de imperios, es decir, de poderes políticos, de reinos que aparecieron uno tras otro en una escena, en una secuencia continua, es decir, que iba uno seguido a otro. Ahora, específicamente le dijo Daniel a Nabucodonosor que él, como representante de Babilonia, era la cabeza de oro de su sueño. Los siguientes 3 reinos después de Babilonia ocurrieron también de manera sucesiva como partes del cuerpo conectadas entre sí. Estas partes estaban compuestas por varios metales, tú lo puedes ver en Daniel 2, que están distinguidas unas de las otras, pero que están conectadas por la imagen corporal en orden descendente. Ahora, el ángel Gabriel identifica específicamente al segundo y al tercer reino después de Babilonia como los reyes de Media y de Persia y como el rey de Grecia. Eso confírmalo, por favor, en Daniel 8:20 y en Daniel 8:21. Indudablemente, las piernas de hierro de la imagen del capítulo 2, ¿sí?, que vienen después de Grecia, deben identificarse como Roma, como lo ha demostrado el curso de la historia. La historia mismo nos demuestra que Roma tomó el poderío después de Grecia. Entonces, la continuación del hierro en los dedos de los pies, si tú ves la imagen, o mejor dicho la lees, tú vas a ver que los pies estaban hechos en parte de barro o arcilla y en parte de hierro. ¿Qué nos indica esto? Que lleva algo del hierro, algo de Roma, lo cual es una continuación de Roma, pero ahora se convierte en un poder romano católico. Ahora, cada visión sucesiva expande con mayor detalle las cosas que sucederán en los postreros días. Es decir, las siguientes visiones o las siguientes profecías dan más detalles acerca de las sucesiones de esos reinos. Si tú lees el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel, vas a ir viendo que en cada capítulo posterior vienen más detalles que no estaban descritos en los anteriores. Entonces, de esta forma, todos esos detalles están centrados cada vez más, ¿sabes en qué? En el poder del cuerno pequeño. Ahora, la recapitulación, la expansión y ampliación de detalles continúa también en el capítulo 11 del libro de Daniel, en el cual el papado se convierte en el punto focal predominante. Este énfasis en el papado es apropiado cuando vemos que la fuerza principal por enfrentar en la profecía de los 1260 años debe ser y solo puede ser el papado, hasta la herida mortal ocurrida en el año de 1798 y más allá. Esta interpretación nos conecta con los poderes de los que Juan habló proféticamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el 13 y en el 17. Ahora, en Apocalipsis 13, si tú vas a este libro, a ese capítulo, vas a notar que el poder de la bestia que sube del mar, porque hay una que sube del mar y una que surge de la tierra, el poder de la bestia que surge del mar refleja las actividades del cuerno pequeño descritos en Daniel 7 y 8. ¿Ya? Reina por el mismo periodo de 42 meses, que está descrito en Apocalipsis 13, 5. Si tú haces un cálculo, resulta que 42 meses es 1260 días. Es decir, que es la misma cantidad de tiempo. ¿Qué hace este cuerno? Blasfema el nombre de Dios y su tabernáculo. Eso lo puedes ver en Apocalipsis 13:6. Además, ¿qué hace? Mata a espada y hace guerra contra los santos. Eso está en Apocalipsis 13:10. En Apocalipsis 13:8, ¿qué nos dice? Que inclusive va a ser adorado esta bestia.
Entonces, estas descripciones, ¿sabes dónde se cumplen? Se cumplen en el papado, innegable. Pero Dios protegió a la mujer, que proféticamente la mujer es representada como la iglesia. ¿Ya? Dios lo protegió del poder inducido por la serpiente, dada la bestia, ¿sí?, que sube del mar y de la tierra, la cual tragó el río. Eso lo puedes ver en Apocalipsis 12:16. Yo sé que nos faltaría mucho tiempo para dar más detalles, pero quiero por favor que intentes en lo posible poner mucha atención a lo que estoy leyendo, porque hay cosas muy importantes aquí, créeme. Ahora, el preterismo ya le asigna una nueva fecha al profeta Daniel en el siglo II, después de que Babilonia, Medo, Persia y Grecia entraran en escena. Además, el preterismo, uno de los 3 métodos de interpretación profética que habíamos estudiado al principio, ¿sí?, el preterismo, mira, reinterpreta el poder del cuerno pequeño como uno de los reyes Seleucida. ¿Ya? ¿A quién? Específicamente al rey Antíoco Epífanes IV. ¿Sí? Mira, ahora el futurismo, que es otro de los métodos de interpretación profética, también tiende a interpretar que el cuerno pequeño es Antíoco IV, ¿sí? Pero luego también sugiere, mira lo que dice, que aparecerá un futuro anticristo en el tiempo del fin. ¿Ya? Es decir, da el cumplimiento de esta profecía del cuerno pequeño a este personaje y sin embargo, o sea, aparte de que esa profecía se cumple en él, dice que aparecerá un nuevo anticristo al final del tiempo. Es decir, totalmente externo al que está descrito aquí. De acuerdo a Daniel 8:9, el cuerno pequeño sale de uno de ellos. Si tú lo lees vas a ver allí que el cuerno sale de uno de ellos. Dice el pasaje bíblico y te lo leo. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Ok? Mira. Ahora, hay muchas cosas por las cuales no encaja, créeme, no encaja esta visión profética, esta manera de poder interpretar la Biblia. Y voy a leer a continuación en total 7 razones por las cuales Antíoco Epífanes no puede ser este cuerno pequeño. Mira, la primera es lo que leí hace poco. Primero, el origen. Este cuerno pequeño salió de uno de ellos, dice, ¿verdad? Ahora, los preteristas sostienen que el cuerno pequeño salió de uno de los 4 cuernos. Mira, cuando Grecia, que es representada como el macho cabrío, ¿sí?, el macho cabrío con ese gran cuerno representa a Alejandro Magno, quien realizó grandes conquistas pero que murió muy joven. Luego de él, resulta que Grecia se dividió en 4 partes. Se dividió a través de los 4 generales de Alejandro Magno. Es decir, entre los 4 se dividieron Grecia. Sí, entonces, como dice la descripción bíblica, la descripción profética, este macho cabrío divide su cuerno principal, cae, o sea, muere, en este caso Alejandro Magno, y surgen 4 más, haciendo referencia a los 4 generales, que fueron, mejor dicho, el general Lisímaco, el general Casandro, el general Ptolomeo y el general Seleuco. ¿Ya? Entonces, sus sucesores, es decir, sus futuros descendientes o los que continuaron con el liderazgo, fueron jefes de los 4 reinos macedonios en los que se dividió el imperio de Alejandro Magno. Ahora, pero mira, la evidencia gramatical, es decir, cómo se expresa el pasaje, ¿ya?, su contexto, su sintáctica, apunta a la conclusión de que este cuerno pequeño no salió de uno de los 4 cuernos, sino que salió de uno de los 4 vientos o puntos cardinales, lo que es una expresión que precede inmediatamente a la frase. Segundo, la progresión del poder en los reinos, ¿sí?, vamos a verlo en este caso, ¿no? Primero, el carnero medo-persa se engrandecía, ¿ya?, de acuerdo a Daniel 8:4. El macho cabrío griego se engrandeció en gran manera, como dice Daniel 8:8. Ahora, el cuerno pequeño se engrandeció, ¿sabes contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos. Tú lo puedes confirmar en Daniel 8:10 y 11.
Ahora, pero este engrandecimiento del poder no puede atribuirse a un solo gobernante débil como Antíoco IV, no. De hecho, esa palabra engrandecía habla de supremacía, que se exalta a sí mismo. Y eso es lo que hace el poder católico romano cuando cree tener la potestad para perdonar pecados, cuando el único que lo puede hacer es Dios. Y bueno, hay mucho más que hablar del caso. Pero voy al tercer punto, la tercera razón por la cual no puede ser Antíoco Epífanes. Mira, el tercero dice lo siguiente, es la disposición del orden. Antíoco IV gobernó en medio de la dinastía Seleucida, la séptima de una serie de 27 reyes. Es decir, este personaje fue el séptimo de entre 27 reyes que surgieron de esta dinastía. El poder del cuerno pequeño, ¿sabes cuándo aparece de acuerdo a Daniel 8:23? Aparece al fin del reinado de estos, es decir, de esos 4. Ahora, Roma aparece en la última parte del imperio griego, no así Antíoco IV. Antíoco IV apareció durante, imagínate, fue apenas el séptimo rey de entre los 27. No apareció al final del reinado de los Seleucidas, como dice el pasaje en Daniel 8:23. Ahora, el cuarto punto. La dirección de la conquista de este cuerno pequeño, ¿sí?, era para conquistar el este, el sur y hacia la tierra gloriosa. Cuando hablamos de la tierra gloriosa estamos haciendo referencia a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? La tierra que Dios dispuso en tiempos antiguos, Israel, Judea. Entonces, es decir, que esta conquista fue desde la dirección desde el oeste hacia el este. Pero Antíoco IV, mira, este personaje fue el responsable de la pérdida de Judea, es decir, de esta tierra gloriosa descrita aquí. Él no obtuvo su conquista, solo obtuvo un éxito muy limitado en el sur, ¿ya? Quinto, la abominación desoladora. Mira, los eruditos creen que Antíoco IV causó la desolación del santuario, pero nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15, mira cuántos años pasaron, ¿ya? En su época Jesús está citando a Daniel en ese capítulo 24:15 de Mateo y menciona que esta desolación aún está en el futuro. Y Antíoco IV, ¿sabes cuándo murió? Murió aproximadamente 200 años antes de que viniera Jesucristo. Ahora, sexto punto. Los días ilustrados como tarde y mañana, me refiero a los 2300 tardes y mañanas que son interpretados como 2300 días, se interpretan según este método de interpretación profética. Se interpreta como los sacrificios que cesaron durante la profanación del templo por parte de Antíoco IV. Por lo tanto, para adaptar la interpretación de Antíoco, el número se reduce, solamente a 1150 días literales, es decir, la mitad de los 2300 días, ¿ya? Pero la frase descrita allí como Ereb Boker es muy similar a la designación utilizada en Génesis 1 para referirse al día de 24 horas, es decir, no fueron 2300 tardes y mañanas, o sea, las dividimos. 2300 tardes serían 1150. 2300 mañanas serían 2150. Hacen una división para poder dividir la cantidad de esos días a tardes y a mañanas. No. Según la descripción o la escritura de este pasaje, está describiendo un día literal de 24 horas. ¿Ya? Entonces, sin embargo, miren, los sacrificios en el santuario se los hacían tanto en la mañana como también en la tarde, que estaban relacionados con el santuario terrenal, ¿sí? O sea, directamente, y se están mencionados de un orden diferente. Entonces, por esta razón, la desolación mencionada en Daniel 8:13 no se refiere a la interrupción de los servicios del santuario terrenal durante la época de Antíoco. Finalmente, 7. El cierre profético de la profecía, ¿sí? Aquí podemos ver que en Daniel 2 y en Daniel 7 hay una estrecha relación que indica que hay una conclusión gloriosa. Pero si el personaje es Judas Macabeo, el judío,
derrotó a Antíoco IV, la pregunta es, ¿cómo llega este personaje Judas Macabeo en las nubes de los cielos como el Hijo de Hombre, de acuerdo a Daniel 7:13? ¿Y en qué sentido su reino es eterno si fue un hombre igual que nosotros? Ciertamente que no puede hacer eso. Entonces, ni la interpretación preterista, amigos, ni la futurista coinciden con los criterios del texto ni con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, y por esta y otras razones, la interpretación de que Antíoco es el personaje, que es el cuerno, es insostenible. Solamente la interpretación historicista de la profecía es la que identifica con precisión los últimos 2600 años de la historia en una perspectiva profética y secuencial. Para poder culminar este comentario, quiero compartirte lo siguiente. Esta pregunta: ¿por qué en el siglo XXI nos importan a nosotros estos detalles? O sea, ¿por qué razón, Eduardo, tú me estás leyendo o hablando de cosas que ya ocurrieron en el pasado? De cosas que están descritas en Daniel, que muchas de ellas ya se dieron cumplimiento. O sea, ¿para qué? Mira, resulta que al examinar algunos de los desafíos planteados al modelo historicista de interpretación profética, debemos admitir que cuando usamos las escrituras para interpretar a las escrituras y permitir que los profetas Daniel y Juan hablen sobre estos asuntos, debemos concluir con los reformadores que el poder del cuerno pequeño salió de la cuarta bestia. Eso es claro, de acuerdo a Daniel 7. ¿Sí? Y que desde el occidente hacia los cuatro vientos se extendió este reino y que también gobernó durante 1260 años, que fue poco antes de que Cristo entrara en el lugar santísimo del santuario. En Apocalipsis 13, del 1 al 10, Juan se refiere a este mismo poder como la bestia que surge del mar. Solo hay una identidad que se ajusta a los criterios de la escritura y de la historia. ¿Sabes cuál? A la Roma papal. También debemos reconocer que los otros dos métodos de interpretación, o sea, hablando del preterismo y el futurismo, se originaron en Roma, escucha esto, con el objetivo principal de rechazar la interpretación protestante durante la Contrarreforma. Este hecho plantea serias dudas sobre las principales iglesias protestantes actuales que han adoptado estos métodos católicos. Sin duda, esta situación apunta al cumplimiento de nuestra misión como iglesia, la de proclamar el mensaje de los tres ángeles, de llamar al pueblo de Dios a salir de la confusión de Babilonia, mientras todavía haya tiempo en la historia. Sí, querido amigo, hay mucho más que hablar del tema. Yo te agradezco por darte el tiempo de poder escuchar este comentario. Hay muchos libros que puedes profundizar para poder confirmar esta lectura. Y mira, quiero invitarte a escuchar a continuación la lectura de dos libros. Bueno, solamente un capítulo de ambos libros. Primero vas a escuchar en el libro conocido como La Historia de la Redención. En el capítulo 53 vas a escuchar el Santuario Celestial. Y a continuación de él vas a poder escuchar en el libro El Conflicto de los Siglos, en el capítulo 29, lo que es el juicio investigador. Te invito a escucharlo y al finalizar compartiré algo más contigo. Capítulo 53. El Santuario Celestial. El pasaje que sobre todos los demás había sido el fundamento y la columna de la fe adventista es esta declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Esas habían sido palabras familiares para todos los creyentes en la pronta venida del Señor. Miles de sabios repitieron gozosamente esta profecía como si fuera el santo y seña de su fe. Todos creían que de los acontecimientos predichos por ella dependían sus más brillantes expectativas y sus esperanzas más acariciadas. Se demostró ya que esos días proféticos terminaron en el otoño de 1844. En concordancia con el resto del mundo cristiano, los adventistas sostenían entonces que la tierra, o a lo menos una porción de ella, era el santuario,
y que la purificación del santuario era la de la tierra por medio de los fuegos del gran día final. Creían que esto ocurriría en ocasión de la segunda venida de Cristo. De allí la conclusión de que Jesús volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado llegó y el Señor no apareció. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar equivocada. Pero, ¿cuál era el error? Muchos cortaron temerariamente el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminaran en 1844. Ninguna razón se podía dar para asumir esa actitud, excepto que Cristo no había venido en el momento cuando se lo esperaba. Argumentaron que si los días proféticos hubieran terminado en 1844, Cristo habría venido para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra con fuego, y puesto que no había venido, los días no podían haber terminado. Aunque la mayor parte de los adventistas abandonó sus antiguos cálculos de los períodos proféticos y por lo tanto negó la validez del movimiento que se basaba en ellos, unos pocos no estuvieron dispuestos a renunciar a puntos de fe y a una experiencia que tenía el apoyo de las Escrituras y del testimonio especial del Espíritu de Dios. Creían que habían adoptado sanos principios de interpretación en su estudio de las Escrituras y que era su deber aferrarse firmemente a las verdades que ya habían obtenido y continuar en el mismo plan de investigación bíblica. Con ferviente oración, revisaron sus convicciones y estudiaron las Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron error alguno en su explicación de los períodos proféticos, se decidieron a examinar más cuidadosamente el tema del santuario. Al investigar descubrieron que el santuario terrenal, construido por Moisés por orden de Dios de acuerdo con el modelo que se le mostró en el monte, era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales, que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos capítulo 9 versículos 9 y 23, capítulo 8 versículo 2 y capítulo 9 versículo 24. El santuario que está en el cielo, en el cual oficia Jesús en nuestro favor, es el gran original del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Así como el santuario terrenal tenía dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo, también hay dos lugares santos en el santuario celestial, y el arca que contenía la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que encontramos en el santuario terrenal, tenían su contraparte en el santuario celestial. En santa visión, se le permitió al apóstol Juan entrar en los cielos, y allí vio el candelabro y el altar del incienso, y el templo de Dios fue abierto, y él vio el arca de su pacto. Apocalipsis capítulo 4 versículo 5, capítulo 8 versículo 3, capítulo 11 versículo 19. Los que estaban buscando la verdad encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal de acuerdo con el modelo que se le mostró. Pablo declaró que ese modelo es el verdadero santuario que está en el cielo. Hebreos 8, 2 y 5. Juan da testimonio de lo que vio en el cielo. Cuando terminaron los 2300 días en 1844, por muchos siglos no había habido santuario en la tierra. Por lo tanto, el santuario de los cielos es el que debe de haber sido mencionado en esta declaración. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero ¿cómo podía necesitar purificación el santuario celestial? Al volver a las Escrituras, los estudiosos de la profecía descubrieron que esa purificación no se refería a impurezas materiales, puesto que se lo debía hacer con sangre y por consiguiente debía de ser una purificación del pecado. Así dice el apóstol:
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos, la misma preciosa sangre de Cristo. Hebreos 9:23. Para saber más acerca de la purificación señalada por la profecía, era necesario comprender el ministerio que se llevaba a cabo en el santuario celestial. Esto se podía lograr solo estudiando el ministerio que se realizaba en el santuario terrenal, pues Pablo declara que los sacerdotes que oficiaban allí servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente en forma figurada al santuario terrenal, por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, así nuestros pecados son, de hecho, transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Y así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que lo habían contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica un juicio investigador. Esta obra debe realizarse antes de la venida de Cristo para redimir a su pueblo, porque cuando Él venga, traerá su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Así, los que siguieron la luz de la palabra profética vieron que en vez de venir a la tierra al término de los 2300 días, en 1844, Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial, a la presencia de Dios, para realizar la obra final de expiación preparatoria para su venida. Queridos amigos, seguimos caminando por el sendero que marca la profecía bíblica, tal y como nos la presenta el conflicto de los siglos. Hoy, el juicio investigador. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10 y del 13 al 14. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en el que los caracteres y las vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en el que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días del que habla el profeta es Dios, el Padre, y el que es como el Hijo del Hombre es Jesús, que va a dar inicio a su obra mediadora frente al Padre. Es esta venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que habría de realizarse al final de los 2300 días, en 1844. Comienza la obra de juicio anunciada por el ángel en Apocalipsis capítulo 14. Hablando de esta obra de juicio, el apóstol afirmó: «Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios». Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Primera de Pedro 4:17. Los casos que van a considerarse en esta fase del juicio son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: «El juez se sentó y los libros fueron abiertos». Siglos más tarde, Juan dejó escrita la misma escena, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12.
El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio a Dios. Jesús dijo a sus discípulos: «Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Lucas 10:20. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Y Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. En el libro de memoria de Dios que menciona el profeta Malaquías, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, todo está fielmente consignado, y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Dice el libro de Eclesiastés: «Pues que Dios traerá toda obra o juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala». Eclesiastés 12:14. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada o imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Jesús aparecerá como el abogado de ellos, para interceder en su favor ante Dios. Así lo declara Juan cuando escribe: «Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». 1 Juan 2:1. Pablo declara esta preciosa verdad: Jesús puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Según podemos leer, los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Así lo dijo Jesús en Lucas 20, 35 y 36. Los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y además el propio Jesús declara que los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida. Juan 5:29. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los que estén vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. El Señor declaró a Moisés: «Al que haya pecado contra mí, a éste borraré de mi libro». Éxodo 32:33. Por otra parte, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: Yo soy aquel que borra tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43:25. Jesús dijo: El que venciere será así revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Mateo 10:32. El divino intercesor aboga en favor de todos los que han vencido por la fe en su sangre, para que se les perdonen sus transgresiones, a fin de que sean establecidos en su morada edénica y coronados con él. Satanás había pensado frustrar el plan que Dios tenía al crear al hombre, pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. Pide para su pueblo no solo el perdón y la justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores.
El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora, él señala la historia de sus vidas, los defectos de su carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como sus súbditos. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, reclamando el perdón para ellos, y entonces levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo: «Los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos». La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes de la segunda venida del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada uno según sean sus obras. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Es por ello que Satanás se vale de nuestros defectos de carácter para dominarnos, sabiendo que si conservamos esos defectos, logrará que nos perdamos. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que es imposible vencer. Pero Jesús aboga en nuestro favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: «Bástate mi gracia», 2 Corintios 12:9. Se nos invita a no considerar nuestros defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para que podamos vencer. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en la que precisamente deberíamos estar más ocupados. Con tristeza, los ángeles registran qué pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados. El enemigo sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el mismo fin del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró Él por nosotros como precursor. Hebreos 6:20. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. Ha llegado, querido amigo, la hora del juicio, y nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: «El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es santo siga siendo santo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra». Apocalipsis 22, 11 y 12. Hasta ese momento, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de gracia que se dirigiera a los culpables. Permitid, queridos amigos, que al terminar este podcast recuerde las palabras de Jesús: «Velad pues, no sea que viniendo de repente os encuentre dormidos». Marcos 13, 35 y 36. Querido oyente, estoy seguro que estos 2 capítulos han de haber impactado en tu vida.
al poder confirmar a través de muchos pasajes bíblicos en el tema del conflicto de los siglos, en el juicio investigador, cómo este juicio se está dando en estos momentos, ¿verdad? Y creo que también te impresionó mucho conocer algo de la historia de lo que ocurrió en los años 1800, ¿sí? Y la descripción del santuario celestial, que de hecho lo vas a encontrar en el libro de Hebreos. Quiero culminar también agradeciendo a una prima muy querida, mi prima Maritza, que está escuchando también este comentario. Siempre me comenta que este comentario es de mucho provecho para ella y la verdad que me alegra mucho porque mi deseo de todo corazón para cada oyente es de que ustedes puedan crecer en su experiencia con nuestro Salvador Jesucristo y que estemos preparados para su venida. Un fuerte abrazo para ti, querida prima, y también para todos los amigos que me escuchan, para aquellos que están prestando mucha atención a estos contenidos, que créanme, los hago con el mejor de los intereses y las intenciones, de que podamos estar preparados para la gloriosa venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Bueno, quiero culminar haciendo nuevamente una invitación como cada día a que puedas poner en tu corazón esa decisión de poder aceptar a nuestro Señor. Cristo Jesús, nuestro Salvador, viene por segunda vez y en estos momentos, como nuestro abogado, en estos tiempos de gracia, Él está intercediendo por nosotros ante el Padre. Por favor, recuerda, preséntate ante el Señor, confiesa tus pecados y dile: Padre amado, ayúdame, necesito de ti. Límpiame de mis inmundicias, Padre. Si no tengo la capacidad para poder hacer frente a estas tentaciones, Padre, me pongo a tus pies. Ayúdame, socórreme, Señor. Y por favor, perdóname. Recuerda, querido amigo, que cuando te presentes ante el Señor debes presentarte con un corazón humilde, pidiendo el perdón al Señor por tus faltas. Querido amigo, te invito al estudio de la próxima semana. Por favor, no te lo pierdas. No te lo pierdas. En la próxima semana vamos a estudiar ya el penúltimo tema de este trimestre, titulado ¿Cómo abordar pasajes difíciles? ¿Sí? Te envío un fuerte abrazo. Espero que haya sido de bendición este estudio y que nuestro Creador te pueda ayudar, te pueda guiar, te pueda fortalecer. Que tú tengas en tu corazón el deseo de encontrarte con Él en su segunda venida. Un fuerte abrazo para ti.